La historia comienza mostrando a una sirvienta intentando retocar el maquillaje de una jovencita que llora desconsolada. Poco después presenciamos una reunión repleta de hombres adinerados que asisten a una subasta de niñas. El presentador exhibe el artículo número 6. Una muchacha rubia de la región SWW de apenas 13 años, con un precio inicial de 3 millones. La niña solloza al ver cómo aquellos hombres ofrecen fortunas para quedarse con ella. A continuación aparece la dueña del lugar, una mujer llamada Khalid, que se queja de que todos esos compradores son unos tacaños. Luego volvemos con la chica del principio, aún llorando y suplicando que la dejen ir a ver a su madre. A su lado, otra joven de cabello plateado se muestra ansiosa porque llegue su turno, y al escucharla, le dice que si quiere marcharse debería verse bonita. Finalmente llaman a la chica de cabello plateado, quien resulta ser el producto estrella del día. Es una joven de Albán, 14 años, con un estado de salud impecable, lo que eleva su precio inicial a 10 millones. Los hombres quedan boquiabiertos por su belleza y comienzan a lanzar ofertas exorbitantes. Mientras observa la escena, la muchacha piensa que los ojos de todos esos compradores desprenden un aura de villanos. Acto seguido murmura unas palabras y activa un hechizo para liberarse y armarse. La joven empieza a disparar contra los presentes, provocando caos por todo el salón. Descubrimos que la sirvienta que la maquilló también forma parte de su grupo, así que juntas se dedican a eliminar a los sirvientes de la marquesa Khalid. Ambas desatan un desastre en las instalaciones, liberan a las chicas capturadas y enfurecen a la dueña del lugar. Sin embargo, cuando creen haber ganado algo de ventaja, aparecen guardias usuarios de magia enviados a detenerlas. La chica de cabello plateado, cuyo nombre es Dia, le pide a su compañera Tarde que le compre tiempo para preparar un conjuro. Tarde consigue alejar a los guardias, lo que permite que Dia lance un poderoso hechizo que destruye parte del edificio. A raíz de la explosión, sus aliados Malú confirman que Khalid era culpable. Ma explica que, tras investigarla, descubrió enormes ingresos de dinero imposibles de justificar, además de que la gente de Khalid atacaba aldeas disfrazada de bandidos para secuestrar jóvenes que más tarde serían subastadas. Mientras el grupo sigue avanzando por el edificio, Lu afirma sentirse satisfecha por haber infiltrado a sus compañeras para obtener pruebas en un lugar donde solo socios podían entrar. También menciona que aquella organización atacó a un país vecino, poniendo en riesgo las relaciones internacionales. Con Khalid en la mira, Luke decide eliminarla siguiendo los principios de la casa Tatad. En la siguiente escena vemos a otro grupo de asesinos eliminando a unos mafiosos. Tras acabar con 6 hombres de la organización, un anciano les ordena retirarse, pero su compañera se niega, pues aún quedan objetivos importantes. El hombre responde que ellos no son héroes, y que si la organización quisiera muertos al resto, ya se los habrían ordenado. Al intentar huir, el anciano nota que un dron no tripulado los detectó, y ordena a la chica prepararse, pues la guardia fronteriza se dirige hacia ellos. Desde el vehículo de los asesinos se desata un tiroteo contra la guardia fronteriza, lo que termina con la camioneta hecha pedazos. No obstante, se revela que todo era un plan de distracción ideado por el anciano para esquivar la cámara del dron. Finalmente, logran escapar y el anciano propone esperar hasta el amanecer. Mientras intentan descansar, la joven le pregunta por qué se convirtió en asesino. Él explica que creció dentro de la organización desde niño y allí le enseñaron técnicas de asesinato. Nunca conoció otra forma de vida y considera que la organización lo es todo, sintiéndose orgulloso de ser su mejor herramienta. La mujer se enfada y le pregunta si acaso no tiene emociones humanas. Él responde que las emociones son innecesarias para un asesino, pues podrían nublar el juicio. Luego comenta que ese es su último trabajo, ya que iniciará otra misión en Japón, donde se encargará de entrenar a nuevos asesinos. También revela que esta operación era para evaluar las habilidades de la chica, lo que provoca que ella estalle de furia, ya que no acepta ser tratada como una novata. El anciano entonces le arrebata la pistola y la amenaza, demostrando que aún le falta mucho por aprender. Tras aconsejarla, le ordena descansar, pero ella toma de nuevo su arma y lo apunta para demostrar que está equivocada. El anciano, imperturbable, le muestra que le quitó todas las balas sin que lo notara. A la mañana siguiente llegan a una base de la organización, donde les entregan los documentos necesarios para escapar. El anciano le da un pasaporte falso a la chica, que ahora se llamará Mila Martínez, mientras él usará la identidad de Allen Smith. Más tarde, en pleno viaje hacia Japón, Allen intenta relajarse después de la misión, pero el avión sufre un desperfecto. Al ver las noticias se da cuenta de que la organización planea eliminarlo a él y a su compañera. Allen corre a la cabina del piloto y descubre un desastre total. Ya sin opciones, acepta tranquilamente su muerte cuando ve un avión de combate acercándose para derribar su vuelo. La escena siguiente lo muestra sumergido en un océano, preguntándose por qué la organización lo traicionó. Cree que fue tan leal que habría muerto sin cuestionarlo si se lo ordenaban. Mientras se hunde, lamentando el regreso de sus emociones humanas, una mano luminosa lo transporta a un lugar parecido a un sueño. Allí aparece una diosa que le explica que convocó su alma tras morir y le ofrece 2 opciones: renacer como una persona totalmente nueva, sin recuerdos ni personalidad,
o aceptar una petición que le permitiría reencarnar en otro mundo, conservando sus memorias y experiencia. La diosa le revela que, si elige esa segunda opción, renacerá en un mundo de fantasía lleno de espadas y hechicería. El asesino acepta, así que ella le pide que asesine al héroe de ese mundo. Mientras toman té, él le confiesa que recuperó sus emociones y se arrepiente de haber vivido como una herramienta. Dice que, si pudiera volver a vivir, esta vez lo haría por sí mismo. La diosa permite eso siempre y cuando cumpla su encargo. Antes de enviarlo a su nueva vida, le indica que debe matar al héroe antes de que cumpla 18 años. Con solo tocar su frente, le muestra cómo funciona ese nuevo mundo, su estructura mágica y la información sobre su objetivo. El hombre descubre que el héroe es alguien noble, así que le pregunta por qué quieren eliminarlo. La diosa explica que a los 16, ese héroe salvará al mundo derrotando al rey demonio, pero tiempo después, corrompido por su poder, hundirá el mundo en el caos y a los 18 años ya no quedará nada. Por esa razón, necesitan eliminarlo cuanto antes. El asesino pregunta sobre las habilidades superiores del héroe y se queja de tener que enfrentarse a alguien tan excepcional, siendo él un humano común. Le pide que le otorgue las mejores cualidades posibles dentro del nivel humano. La diosa accede y le explica que las personas en ese mundo nacen con 5 habilidades aleatorias. Como él cumplirá una misión especial, podrá elegirlas personalmente, incluso su afinidad elemental. Él duda si no está abusando de los límites de una diosa, pero ella le asegura que todo es simple coincidencia. El hombre pregunta si podría matar al héroe de inmediato cuando esté listo, pero la diosa se lo prohíbe. Debe hacerlo después de que el héroe acabe con el rey demonio. También consulta si existe alguna forma de salvar el mundo sin matar al héroe, y ella dice que sería maravilloso, aunque aún debe comprobar si es posible. Con todo aclarado, el asesino selecciona sus 5 habilidades. Regeneración veloz, de nivel S. Hilador de conjuros, de nivel A. Crecimiento ilimitado, nivel B. Artes marciales, nivel C. Y la habilidad que más le llamó la atención en nivel D. Como afinidad elemental elige los 4 elementos básicos, aun si eso reduce la eficacia de su proceso mágico. La diosa le informa que renacerá como un noble de la casa Tuad, o Tatad. Entonces presenciamos el nacimiento del protagonista, a quien sus padres nombran Luke Tuatad. Su padre, Cian, desea criarlo como un asesino, pero su madre, Esri, se opone porque no quiere perderlo como a Ruof. Cian promete no repetir ese error, pues no soportaría perder a otro hijo. Más adelante vemos a Luke intentando cazar un conejo. Se queja de que, pese a haber pasado 7 años desde su renacimiento, todavía no puede usar magia porque necesita a un mentor. Aún así ha logrado fortalecer su maná sin utilizar hechizos. Finalmente consigue atrapar a su presa, y al regresar a casa su madre se ofrece a cocinar para él. El protagonista rechaza la propuesta, pues tenía un pacto. Si él cazaba a la presa, sería el encargado de cocinar, mientras Lu preparaba la comida de su madre. Ella lo felicita por haber creado una olla que parece casi mágica, ya que cuece todo con rapidez sorprendente, y su padre le confiesa sentirse orgulloso porque es muy inteligente, algo extremadamente útil para un asesino. Después de esto, el protagonista termina de cocinar y sirve todos los platillos. Sus padres quedan maravillados al probarlos y lo llenan de elogios, por lo que su madre le sugiere presentar esa misma comida en el próximo festival de la cosecha. Su padre, al oír la propuesta de Esri, está totalmente de acuerdo, afirmando que podrían usar ese plato como la especialidad de la familia. El protagonista los ve felices, muy felices, y reflexiona sobre cómo antes jamás había experimentado la sensación de pertenecer a una familia. Sin embargo, su padre interrumpe sus pensamientos y le ordena que, después de comer, vaya directo al cuarto de entrenamiento. En la siguiente escena, el protagonista confiesa que, además de esa faceta amable, su padre posee un costado mucho más oscuro. Al llegar al cuarto de entrenamiento, su padre le exige desnudarse para mostrarle distintas posturas. Luke explica que su padre hace esto para examinar el desarrollo de su cuerpo y ajustar su entrenamiento. También revela que su familia son expertos médicos y, en secreto, asesinos al servicio de la realeza. Como controlan la vida y la muerte del reino, se consideran a sí mismos nobles asesinos envueltos en una profunda oscuridad. Luke añade que, como heredero, su padre le enseñó técnicas de medicina y asesinato, lo cual considera conveniente porque todo eso le servirá para derrotar al héroe. En la escena siguiente, su padre elogia su crecimiento físico, asegurando que tiene una condición espléndida. Por eso, cree que ya es momento de realizar la operación para implantarle los ojos de los Tatad. El protagonista revela que esos ojos son un legado secreto de la familia, capaces de percibir el maná al activarse. También mejoran la agudeza visual, permiten distinguir mejor la profundidad, y facilitan la visión con poca luz, algo ideal para un asesino. Al día siguiente, vemos a Esri alimentándolo mientras se recupera de la operación. Aunque el protagonista insiste en que puede valerse por sí mismo, ella se rehúsa a dejarlo, pues disfruta cuidarlo como cuando era un bebé, incluso insinuando darle pecho otra vez, lo que lo obliga a pedir ayuda a su padre. Lu se acerca a él, quien de inmediato le pide permiso para revisar su operación.
Más tarde, Sean lleva al protagonista a lo alto de la casa para retirarle la venda y mostrarle un hermoso paisaje. Luke queda fascinado al ver la región de Tatad con sus nuevos ojos, mientras Sean celebra que la operación fue un éxito. Después le indica que, en el futuro, le enseñará el procedimiento para que pueda aplicarlo en su futura descendencia. Además, le da una buena noticia. La próxima semana llegará su maestra de magia. Pasada una semana, el protagonista se queja porque su madre le confeccionó ropa femenina para recibir a la maestra. Cuando ella llega, lo confunde con una niña, por lo que Lot debe aclarar que es un niño. Dee, al verlo, piensa que es demasiado pequeño para aprender magia. Entonces Shan explica que Luke es un genio como ella. Al notar que Luke la mira como si fuera una niña, Dee decide mostrar su verdadero poder y revela que es Divi Corno, una de las 5 mejores hechiceras de Soywell. Más tarde, el protagonista se presenta formalmente ante ella y le reafirma su deseo de aprender. Dee se ríe por lo formal que es, y promete enseñarle todo lo que sabe en tan solo 2 semanas. Luego le entrega una piedra Fi, la cual sirve para almacenar maná y determinar la aptitud mágica. Luke sigue las instrucciones y almacena un maná increíblemente alto, mucho más de lo que debería poseer alguien como él. Dee no entiende cómo es posible que no se le agote el maná y se asusta al sentir la monstruosa cantidad que posee. La piedra comienza a romperse y ella le pide que la arroje lejos. Él usa su refuerzo físico para lanzarla al cielo, donde explota causando un gran daño alrededor. El estruendo es tan fuerte que sus padres llegan alarmados. Dee, muy nerviosa, intenta asumir la responsabilidad, pero asegura que la explosión fue culpa de la piedra y no de Luke. Sin embargo, Sean confirma que sí fue causada por él, lo que alegra a sus padres por lo fuerte que es su hijo. Dee queda sorprendida de que no se hayan enfadado. El protagonista entonces le pregunta cómo conseguir más piedras Fi, pero ella le responde que no puede, pues son un recurso muy valioso en su tierra natal y no se entregan a forasteros. Sus palabras molestan a Luke, quien insiste en que lo ayude, pero ella no cambia de opinión. Esa noche, el protagonista piensa en cómo obtener piedras Fi en grandes cantidades para poder derrotar al héroe. Mientras reflexiona, es interrumpido por Dee, que aparece para dormir con él, afirmando que desde hoy lo considera su hermano menor. Al día siguiente, el protagonista recibe otra piedra con la que su maestra quiere medir su afinidad mágica. Al hacerlo, queda asombrada. Luke posee afinidad con los 4 elementos básicos, mientras que ella solo domina 2. Impresionada por su talento, le informa que ahora puede enseñarle adecuadamente. A continuación, le guía durante su primera lección, cambiar el elemento de su maná. Para él es una experiencia memorable. Dee le explica que el primer cambio será al elemento tierra. Mientras lo logra, el protagonista siente cómo su maná incoloro adquiere color y propósito. Luego debe cambiarlo por sí solo, y al hacerlo comienza a recordar letras desconocidas. Dee le explica que esas letras son hechizos, revelaciones divinas que aparecen al cambiar el elemento del maná. Cuanto más los use, más aprenderá. Interesado, Luke pregunta cómo realizar un conjuro si no puede leer bien las palabras. Dee le muestra uno, y él logra replicarlo con solo escucharlo una vez, dejándola boquiabierta. Ella recalca que la pronunciación es crucial. Más tarde, el protagonista escribe en su diario, confesando que está feliz por poder usar magia, pero que debe aprender hechizos más fuertes para derrotar al héroe. A la mañana siguiente, sigue practicando incansablemente. Dee, al verlo, se alegra de su rápido progreso. Luke entonces pregunta si es posible conjurar sin una revelación divina. Ella no sabe qué ocurrirá, así que deciden intentarlo. Dee escribe varios hechizos en un papel, y Luke intenta lanzar uno leyendo directamente. Para su sorpresa, funciona. Emocionado, Luke le pide que escriba todos los conjuros que conoce. Mientras Dee anota cada uno durante horas, descubre que la diferencia entre los hechizos de hierro y cobre radica en los números. El protagonista se emociona al oírlo y pide la tabla de conversión de lenguaje. Con esa información deduce que los números representan parámetros como densidad, punto de fusión y masa atómica. Dee no entiende nada, por lo que Luke propone algo mejor, crear oro. Dee lo intenta primero, pero falla y cae agotada. El protagonista decide probar él mismo y logra conjurarlo gracias a su habilidad de aislador de conjuros. Luego pide a Dee que lea en voz alta el conjuro que él transcribió, y esta vez ella sí logra producir oro. Muy emocionados, ambos deciden crear nuevos hechizos poderosos. Días después, vemos que Luke consiguió un arma mediante sus conjuros, y también enseñó a Dee a fabricarlas. Él intenta disparar como antes, aunque siente que le falta potencia para derrotar al héroe. Usando magia, crea un cañón de largo alcance. Dee se asusta por el poder del arma y le pregunta qué piensa dispararle. Cuando él la invita a intentarlo, ella confiesa que no posee tanto maná. En la siguiente escena, ambos están preocupados porque las 2 semanas de entrenamiento ya terminaron. Dee abraza al protagonista y le confiesa que le gustaría quedarse con él para siempre. Él quiere darle un recuerdo, así que le regala un cuchillo de titanio. Ella lo agradece y le dice que desde que descubrió que puede crear hechizos, la magia le gusta mucho más. Le promete seguir creando hechizos para mostrárselos cuando vuelvan a encontrarse. Dee está muy emocionada, porque su vida cambió por completo al conocerlo.
Como despedida, le entrega una piedra a Fi, pidiéndole que la busque cuando la necesite. Al día siguiente, tras despedir a Dee, el padre del protagonista le dice que ahora es más maduro y que le enseñará la verdad sobre los Tatar. Más tarde, durante el atardecer, Sean lo lleva a la prisión donde ejecutan a los criminales condenados a muerte. Al llegar, el protagonista finalmente comprende las intenciones de su padre, lo que a Sean le provoca un enorme orgullo, pues está convencido de que su hijo será un asesino excepcional cuando crezca. Aún así, el chico le pregunta por qué lo criaron permitiéndole expresar sus emociones, ya que de esa manera no se convirtió en una simple herramienta. Sean le explica que ellos no son instrumentos vacíos, son personas que eliminan objetivos por conveniencia propia y por beneficio del reino. Luego lo acompañan a realizar su primer asesinato. Allí se encuentra con una joven que intenta fingir inocencia, pero a Lug no le importa en absoluto y la elimina sin remordimientos. La escena cambia y vemos a una niña rubia caminando por un bosque, exhausta, recordando cómo fue abandonada. Aunque desea volver a casa, sabe que si regresa solo la expulsarán otra vez. De pronto, aparece una jauría de lobos hambrientos que se prepara para atacarla. El relato regresa hacia Lug y sus padres, quienes visitan el pueblo antes del festival de la cosecha. Más tarde, en lo alto de la ciudad, el protagonista busca personas con maná. Reflexiona que ahora tiene 10 años y apenas le quedan 8 para matar al héroe, pero para lograrlo necesita a alguien que pueda asistirlo con magia. Eso es complicado porque quienes poseen maná suelen ser nobles o miembros de grandes clanes. En la siguiente escena, Lug está listo para salir de cacería en un día particularmente frío. Al llegar al bosque comienza a nevar y refunfuña porque el invierno se adelantó. Piensa que debe visitar a Día antes de que la nieve bloquee los caminos. Sin embargo, sus pensamientos se interrumpen cuando escucha a unos lobos persiguiendo una presa. Lug utiliza su habilidad para intentar arrebatarles lo que cazaron. Cuando se acerca, descubre que los lobos están atacando a una persona. Sin dudarlo, se lanza a salvarla y decide aprovechar la ocasión para practicar magia. Recita un conjuro y cubre sus brazos con una armadura sólida. Después, derrota con facilidad a la manada, matando a varios lobos al instante. Al terminar, empieza a interrogar a la niña herida. Ella, temblorosa, asegura que no ha hecho nada malo, y explica que fue abandonada por su familia, demasiado pobre para alimentarla antes del invierno. Por eso, siguiendo el relato de un viajero, intentó llegar a Tatar, un lugar donde viven personas adineradas. Lug, al escuchar su historia, le presta un abrigo y le prepara comida. Mientras la observa, piensa que el señor feudal vecino es un tacaño incompetente que maltrata a su pueblo con impuestos injustos. Luego se identifica ante la niña, quien se sorprende al descubrir que él es el hijo del señor de Tatar. Ella le cuenta que soñó con un dios que le dijo que pronto conocería a alguien que cambiaría su destino. Lug, intrigado, le responde que ese dios probablemente se refería a él y la invita a ir a Tatar porque la necesita. La chica llora de alegría, pues nunca había escuchado palabras tan amables. Lug le pregunta si le parece una buena persona y tras recibir un sí, le confiesa que ha matado a alguien y seguirá haciéndolo debido a la misión que se le encomendó. Vuelve a preguntarle si todavía piensa que es alguien bueno. Ella confirma que sí. Satisfecho con la respuesta, Lug le explica las condiciones para acompañarlo. Lo ayudará en su trabajo y si no puede cumplirlo, el trato se romperá. La joven acepta sin importar lo que implique, agradecida porque él dijo necesitarla. Finalmente se presenta oficialmente y descubre que su nombre es Tarte. Más tarde, el protagonista recuerda todo lo ocurrido y nos revela que por fin encontró a su ayudante. Afirma que todo fue obra de la diosa y explica cómo manipuló a Tarte para asegurar su lealtad. La historia retrocede 40 años, mostrándonos a un antiguo soldado de élite que, al morir, fue llevado ante la diosa. Al reconocerlo como el mejor combatiente del mundo, ella le otorgó la misma misión y beneficios que a Lug. Sin embargo, ahora, al revisar su progreso tras la reencarnación, descubre que ese hombre abandonó sus objetivos y no tiene intención de enfrentar al héroe. Volvemos al presente. Lug tiene 12 años. Tarte lo despierta y lo regaña por dormir tanto, cosa poco habitual en él. El chico admite que aún no se recupera de lo ocurrido el día anterior. Luego ambos van a desayunar, donde vemos lo en serio que Tarte se toma el papel de sirvienta. Lug le pide que deje ese formalismo, pues ese rol solo es una excusa para mantenerla cerca. Durante la comida, los padres del protagonista elogian su trabajo. Tarte responde que lo hace porque, de no ser por Lug, estaría muerta, así que su vida le pertenece. Tras el desayuno, él la lleva al cuarto de entrenamiento y le pide que se quite la ropa para medir su crecimiento y ajustar sus rutinas. Lug nos cuenta que su padre le impuso 2 condiciones para permitir que Tarte fuera su asistente personal. Debía entrenarla él mismo y si algún día los traicionaba tendría que matarla. Después de revisarla, concluye que tiene un cuerpo perfecto para el combate, pero sus instintos aún son un problema. Por eso, cuando le ordenó atacarlo por la espalda, Tarte no pudo dañarlo y se disculpó. Lug la tranquiliza y le dice que deben seguir entrenando.
Al día siguiente, mientras Tarte realiza sus tareas, él la observa desde la ventana y piensa que, aunque no posee un talento nato, es obediente y trabajadora, así que mejorará con el tiempo. En combate progresa lento con el cuchillo, pero maneja muy bien las lanzas, lo que indica afinidad natural con esa arma, aunque no es ideal para una asesina por ser demasiado visible. Por la noche, Luke la encuentra practicando con el cuchillo, y ella se disculpa por usar el lugar sin permiso. Explica que solo quiere mejorar para poder ayudarlo, pero él le dice que no se preocupe y le entrega una lanza especial que puede plegarse. Tarte demuestra gran habilidad con el arma nueva, así que Luke la felicita con aplausos. La escena cambia nuevamente hacia otro sujeto cuyo espíritu la diosa había llamado hace 35 años. Al revisarlo, descubre que este samurái tampoco ha logrado progresos relevantes. Luego volvemos a Tatar, donde Luke y Tarte recorren el pueblo. Muchos habitantes les regalan parte de sus cosechas gracias a las habilidades del chico, que permitieron un año próspero. De regreso a casa, Tarte comenta lo popular que es Luke, pero él se queja de haber recibido demasiados obsequios. Ella insiste en que la gente lo aprecia porque es bueno con ellos, y Luke le explica que ganarse el agradecimiento del pueblo es esencial para gobernar. No se trata solo de imponer fuerza. Mientras disfrutan los regalos, Tarte le pregunta si también es bueno con ella solo para ganarse su corazón. Luke, sin dudarlo, responde que sí, porque necesita de su ayuda. La chica sonríe, promete servirle para siempre y se alegra por la sinceridad del muchacho. Más tarde, el protagonista recoge unas piedras llenas de maná, revelando que aprendió a crearlas, analizando las que Dia le regaló. Piensa que sirven tanto como armas como para afinar sus habilidades. La escena cambia a la sala de entrenamiento, donde su padre lo llama para hablar de Tart. Sian sospechaba que ella era una espía enviada a robar sus técnicas secretas, pero Luke asegura que, después de 2 años observándola de cerca, está convencido de que es inocente. Nunca encontró señales de engaño. Sian admite que su encuentro fue demasiado coincidencial, pero reconoce que, si no es un complot, debe tratarse de un milagro. Luego le informa que su siguiente ejercicio será una prueba especial. Si la prueba, sumada a otra más, será reconocido oficialmente como miembro de la familia y podrá trabajar como asesino. Luke acepta, pero se sorprende al descubrir que debe luchar contra su propio padre. Esa noche, en el bosque, inicia el combate. El protagonista se mueve atento, intentando localizar a Sian para atacarlo por sorpresa. Tras un pequeño intercambio cree haber descubierto su ubicación, pero cuando intenta golpearlo recibe un impacto brutal que lo deja claro: su padre es un auténtico monstruo. Luke decide moverse con mayor precaución para no ser detectado. Aunque es más veloz, fuerte y posee habilidades de su vida anterior, se queja internamente porque Sian aún lo supera con facilidad. Analizando la situación, se frustra al entender que su padre anticipa por completo sus movimientos. Debido a que el rival hace constantes fintas, el protagonista no puede imitar sus movimientos, y por eso decide cambiar de estrategia, creyendo que debe enfocarse únicamente en la forma en que se desplaza. De pronto Sian vuelve a atacarlo usando varios señuelos que confunden al protagonista, quien al anticipar sus movimientos se deja herir a propósito para colocar a su padre en una posición de jaque mate, proclamándose así como el vencedor. Más tarde, mientras amanece, Sian se lamenta por haber perdido contra un niño de apenas 12 años, quien además estaba conteniéndose. El protagonista no coincide con esa opinión, pero su padre le asegura que sí se había contenido, ya que no utilizó ni una sola técnica mágica. El protagonista le responde que, prestando atención a sus palabras anteriores, ya comprendía que no debía usar magia, por lo que su padre confirma que está en lo correcto. Todo formaba parte de una prueba. Felicita a su hijo por dominar a la perfección todas las técnicas de un asesino y, debido a eso, lo motiva a caminar por sus propios medios para adquirir experiencia hasta que llegue el día de enfrentar la prueba final. A continuación vemos a Sian y a Luke trabajando como un equipo especializado en encargos de asesinato. Tras varios días cumpliendo misiones, Sian considera que ya es momento de hablarles sobre la prueba definitiva. Deberán infiltrarse en la fortaleza de un noble, lo que requiere un trabajo extra para ocultar su identidad. Explica que deberá fingir ser un mercader, ya que así los nobles lo recibirán con gusto en sus mansiones. También revela que, desde el día de su nacimiento, preparó una identidad falsa. Su nuevo nombre será Lek Valor, hijo ilegítimo del jefe de la empresa Valor y una prostituta. Gracias a eso, incluso aunque revisen sus registros familiares, no podrán descubrir la verdad. Sian añade que, hasta cumplir los 14 años, deberá aprender a comportarse como un auténtico heredero de los Valor. La escena cambia y observamos a un gran número de personas reunidas en el hogar del protagonista. Allí se anuncia que ha llegado el momento de partir a su prueba final, lo que sorprende a muchos, ya que con solo 12 años será el más joven en intentarlo. La gente se alegra, confiada en que la casa Tuata seguirá en buenas manos, ya que al superar la prueba será elegible para convertirse en su líder. Sin embargo, un joven llamado Rona se enfurece y se niega a aceptar que el protagonista sea el próximo jefe de la familia. Sian interviene y le pregunta la razón de su enojo. Rona le responde que él es quien sigue la línea de sucesión desde la muerte de Ruof, además de ser el más fuerte. Sian propone un duelo, y el perdedor deberá aceptar al otro como futuro líder.
Ron acepta, pero queda perplejo al darse cuenta de que Luke ya lo había derrotado antes de comenzar. Sin aceptar su derrota, intenta atacar al protagonista, pero termina siendo humillado por Luke. Después del combate, Cian revela que su hijo supera a Ron en todos los aspectos, incluso en técnicas médicas y de asesinato, lo que provoca aplausos entre los presentes. Más tarde, Luke se cruza con Rona, quien está frustrado por haber perdido contra alguien más joven. El protagonista le cuenta que también derrotó a su padre, lo que sorprende aún más al chico al confirmar que los rumores eran ciertos. Luke le dice que nunca tuvo posibilidad de vencerlo, pero aún así quiere invitarlo a unirse a su equipo cuando él se convierta en líder. Desea que Rona sea un caballero de Tuatha, y el joven acepta. Luke le obsequia una espada especial, y Rona promete que cuando él regrese de su prueba será un caballero mucho más fuerte. Al día siguiente, el protagonista viaja con Tarte hacia Milte para cumplir su prueba final. Lo vemos preparándose en su habitación para iniciar su nueva vida, cambiando el color de su cabello mediante magia para ocultar el característico tono de los Tuatha. En la ciudad mercantil de Milte, una niña de cabello azul ofrece servicios turísticos a los visitantes recién llegados. Ella se encarga de abordarlos y guiar a sus compañeras para llevarlos a los lugares recomendados. Pronto descubrimos que estas niñas sobreviven ofreciendo recorridos, y todas están agradecidas con Maa, la chica de cabello azul, porque la idea fue suya. De lo contrario, estarían rebuscando comida en la basura. De repente comienza a llover, por lo que deben apresurarse a proteger su hogar. Al ver las pocas ganancias obtenidas, se quejan de que la lluvia arruinó su jornada. Maa intenta animarlas, diciéndoles que ya falta poco para comprar un atuendo nuevo y ofrecer más servicios. Las demás, sorprendidas por sus ideas, le preguntan cómo se le ocurren. Maa cuenta que su padre era mercader y le enseñó sobre negocios, pero ninguna comprende bien lo que quiere decir, limitándose a afirmar que seguirán trabajando hasta alquilar un hogar propio. Mientras sueñan despiertas con su futuro, son interrumpidas por un grupo de hombres que buscan secuestrarlas. Maa usa su magia para que todas puedan escapar, pero al intentar huir descubren que están rodeadas y finalmente son capturadas. En la siguiente escena, Conorna y Maa son llevadas ante el líder de los secuestradores, el señor Tolan. Él les dice que han sido trasladadas a un orfanato donde sus órdenes son absolutas. Noin se enfada y grita que ellas viven solas, y no aceptarán vivir ahí, pero su rebelión solo provoca que Lloyd la golpee. Después la arrastran hacia una habitación donde están el resto de las niñas. En ese lugar, las chicas son obligadas a trabajar como sirvientas y son golpeadas cada vez que desobedecen. Un día, Tolan presenta al vizconde Hermel, quien pasea por la habitación evaluando a las niñas. Más tarde, Lloyd llega al hogar y se lleva a Aoife y a Maa. Exige que Aoife se desnude para que Maa la bañe y la vista, ya que deben acompañar a Tolan esa noche. Cuando Aoife regresa, Maa intenta acercarse, pero Aoife rompe en llanto y se aleja. Días después, Aoife es obligada a repetir esas tareas una y otra vez, e incluso Tolan la utiliza para divertirse. Con el tiempo, el resto de las niñas también sufren abusos similares. Una noche, bajo la lluvia, Noin se arrodilla, y desesperada por lo que sucede, comienza a golpearse el rostro para que nadie más tenga que pagar por ella. La historia avanza 2 años. Maa sigue en el mismo lugar. Mientras lleva la comida a Tolan, lo escucha decir que tiene impulsos de someterla. Horrorizada, corre pensando en desfigurarse el rostro para no llamar su atención, pero antes de hacerlo, el protagonista aparece y evita que se haga daño. Más tarde, Tolan presenta al protagonista ante las niñas como un representante de la empresa Valor. Informa que el joven Lek desea acoger a una de ellas como su asistente. Lek se acerca a Maa para decirle que quiere que trabaje a su lado, pero Tolan asegura que Maa es especial por lo que cuesta más. Al protagonista no le importa y ordena a Tarte entregarle el pago. Tolan acepta, pero dice que no puede entregarla aún y deben esperar 3 días. Lek asiente y advierte que ahora ella forma parte de su familia, así que deben recordarlo. La escena cambia y vemos a Noin ayudando a Maa a prepararse para ser llevada con Tolan. Él le confiesa sus intenciones durante el viaje y comienza a tocarla, provocando que ella llore, ya que desea quedarse intacta hasta irse con el protagonista. Maa utiliza su magia e intenta escapar, pero Lloyd, quien también posee maná, la atrapa y le exige acostarse con él. El protagonista aparece, derrota a Lloyd y lo regaña por tocar a alguien de su familia. Tolan llega y ordena a Lloyd acabar con el protagonista, sin importarle hacerse enemigo de la empresa Valor. Lloyd ataca, pero el protagonista lo derrota con facilidad, y también vence a Tolan cuando intenta atacarlo por la espalda. Luego vemos que el vizconde Hermel cayó en la trampa del protagonista, y fue llevado ante la justicia. Días después, el protagonista ejerce como médico para atender a su hermano Beru, quien fue sometido a una cirugía. Le pide que no hable con nadie sobre la operación. Más adelante, conversa con su padre sobre el nuevo local que abrirán. El padre quiere que él sea el encargado de revitalizar el negocio, aunque el protagonista duda, pues solo lleva 6 meses en la empresa. Aún así, su padre confía plenamente en él, y le dice que su experiencia le permite reconocer a alguien capaz. De regreso en su casa, Maa y Tarte lo esperan para que pruebe los platos que cocinaron. Durante la cena, el protagonista les cuenta que fue puesto a cargo de un local y que planea hacer algo distinto, por lo que pide guardar el secreto. Su idea es abrir una tienda para mujeres donde venda cosméticos y dulces.
Ma le dice que en Micte ya existen comercios dedicados a eso y son muy prestigiosos, por lo que será difícil entrar en ese mercado. Pero el protagonista responde que tiene un plan. Esa noche Lek reflexiona que ya tiene 13 años y solo le quedan 5 para matar al héroe. Sus pensamientos son interrumpidos por sus dos compañeras, quienes van a dormir con él. Mientras las observa, piensa que ellas confían plenamente en él, al igual que la familia Valor, y cree que su plan marcha a la perfección. 2 días después, el protagonista presenta a sus padres un prototipo de la tienda que quiere abrir. Les explica que planea vender productos inexistentes en el mercado, mostrando su creación, una emulsión capaz de solucionar muchos problemas que enfrentan las mujeres con los cosméticos. Relata que lociones y emulsiones no existen en ese mundo, así que él inventó la primera. Su madre, que normalmente lo rechaza, se dispone a probar el producto. El protagonista le explica que el producto que creó no es un simple cosmético, sino una crema que cura, protege y revitaliza la piel, a diferencia del maquillaje común que solo sirve para ocultar o disimular imperfecciones. La mujer queda maravillada al ver cómo su piel cambia al aplicarlo, razón por la cual su padre se acerca para examinarlo más detenidamente. El prota le comenta a su madre que debe aplicar el maquillaje sobre la emulsión para lograr un efecto aún mejor. Ella lo prueba y confirma que ambos productos se complementan de forma espectacular. Su padre, entendiendo el potencial del invento, y tras escuchar a su esposa asegurar que esto es algo que todas van a desear, le dice al prota que concentrará los recursos de la empresa en producir su emulsión. El protagonista le menciona que puede fabricar unas 200 botellas semanales él solo, pero su padre le pide contratar más personal. El prota le demuestra que no es buena idea, ya que podrían robarles la fórmula, por lo que propone iniciar la producción en masa dentro de un mes. También le advierte de un problema: la mezcla entre agua y aceite requiere un componente especial, un fármaco secreto de Tuatha Dé, y luego le muestra los costos de producción. El protagonista le explica que gracias a ese ingrediente secreto evitarán que otros puedan replicar la fórmula, ya que sin este simplemente no funcionará. Además, asegura que Tuatha Dé no venderá el fármaco a nadie más y mantendrá la confidencialidad. Su padre, al escucharlo, le dice que con su autorización, él se encargará por completo del negocio. Más tarde, el protagonista viaja en carreta con Tarte y le cuenta que necesita lecitina para fabricar la emulsión. Ella se alegra, ya que las ventas también beneficiarán a Tuatha Dé. Él le dice que no piense en enseñarle a los Valors cómo obtener la lecitina, porque entonces dejarían de serles útiles. Luego vemos que la tienda de cosméticos Orna, en Valor, ya abrió sus puertas, y allí trabajan las amigas de Ma atendiendo a las clientas. Noi le avisa a Ma, quien es la subgerente de la fábrica, que por la tarde enviarán más emulsiones. Mientras tanto, el prota, sentado junto a Tarte, admite estar sorprendido de que la tienda creciera tanto en solo unos meses. Tarte le informa que recibieron invitaciones de nobles y princesas de otros reinos, por lo que el prota deduce que ahora podría infiltrarse donde quiera. Considera que la operación fue un éxito, pero luego le pregunta a Tarte sobre la seguridad de la fábrica. Ella le cuenta que tienen competencia, enviando espías todos los días, aunque ninguno ha logrado descubrir cómo se obtiene la lecitina, incluso sobornando a empleados. Esa noche el protagonista reflexiona sobre cómo todos quieren vender emulsiones y no pueden hacerlo. Nos revela que percibió la presencia de un espía. Se aproxima a su posición rápidamente, pero antes de alcanzarlo sus compañeras lo interceptan. Esto lo llena de sorpresa y orgullo, pues lograron detectar al enemigo. Las chicas llevan al intruso a la sala de interrogatorios, donde lo humillan, lo dejan desnudo y lo someten para que confiese, aplicándole daño físico y amenazándolo de muerte si no coopera. Al día siguiente, ellas entregan el informe al prota. Él les dice que debe marcharse y regresará por la noche. El protagonista va a visitar a Dia, quien lo recibe con mucha cordialidad y lo invita a tomar un té de hierbas. Dia le muestra los nuevos hechizos que logró escribir ese mes, y lo sorprende al enseñarle uno antiguo que perfeccionó por completo. Después lo conjura y deja al protagonista impactado al ver que consiguió invertir la gravedad. Como agradecimiento, él le regala unos dulces de chocolate que planea vender en su tienda, y al ver que a Dia le encantan, promete traerle más el próximo mes. Al anochecer, el protagonista regresa a su hogar, donde las chicas esperan para dormir todos juntos. A la mañana siguiente, él se avergüenza al descubrir un accidente habitual propio de los hombres cuando duermen cerca de chicas, así que intenta dar explicaciones. Ellas, al escucharlo, se ofrecen a ayudarlo, lo que solo aumenta su incomodidad. Días después, el protagonista se encuentra con Tarte, quien le muestra el botín que obtuvo durante su viaje. Le entrega una bolsa llena de botones que representan cada corazón que rompió con su lanza. Él no se sorprende, pues en el campo de batalla la conocen como la Valquiria Relámpago, aunque Tarte se sonroja y le pide que no la llame así. El prota explica que envió a Tarte a ganar experiencia en combate, mientras que a Ma le encargó obtener experiencia manejando información y dinero. El protagonista piensa que pronto se cumplirán sus 2 años en esa ciudad y recuerda cómo, gracias a su negocio, se convirtió en un joven exitoso invitado a múltiples sitios. Con sus emulsiones y chocolates creó una amplia red de información. Aunque se siente satisfecho, también se lamenta, pues su vida en este lugar está por terminar.
Por la noche, él le pide a Ma que se encargue de todo lo relacionado al negocio mientras esté ausente. Ma le asegura que protegerá a Orna, promete que crecerá aún más, y comenta que estuvo pensando en expandirse fuera de Milte. Encontró un local excelente en un pueblo cercano. El prota, al verlo, se preocupa, ya que investigó el pasado de Ma y descubrió que era heredera de una famosa empresa comercial que fue traicionada por su mano derecha. Al reconocer el plano del local, comprende que era la primera tienda que su padre abrió. El protagonista sospecha que Ma quiere recuperar la empresa familiar y que ese establecimiento sería el primer paso. Por eso le responde que haga lo que quiera, porque confía plenamente en ella. Ma se emociona, le admite que lo quiere mucho, y son interrumpidos por Noi, quien anuncia que sus amigas ya llegaron. Ma le pide un minuto, llama a sus amigas para que entren, y ellas le entregan un regalo al prota. Él se sorprende, sin entender por qué. Las chicas le agradecen por salvarlas, pero él cree que todo fue casualidad. Ma le explica que ese es su punto de vista, porque para ellas él la salvó de una vida de infelicidad. Finalmente, el protagonista comprende lo que sienten y agradece el obsequio, prometiendo que nunca las olvidará. Más tarde, el prota le muestra a Ma su color de cabello natural y ella queda maravillada. Luego se pone de pie para informarle que Valor ya dejó la ciudad y que, a partir de ahora, es Tuatha-Dé. Luke, acompañado de Tarte, se prepara para marcharse y antes pide a Ma que cuide de Orna y de la red de información. Ella les propone proteger también la base construida en Milteo, y le entrega al protagonista una muñeca de tela, símbolo de la confianza que ahora tiene en él. Confiesa que antes dudaba de sus intenciones, pero finalmente comprendió que puede ayudarla de verdad, lo cual la hace feliz. Le pide que prometa visitarla, al igual que visita a Día, porque si no se frustrará demasiado. Durante el viaje, Tarte intenta decirle al prota que Ma lo ve como algo más que un amigo, y por eso debería visitarla con más frecuencia, pero él cree que está equivocada y que Ma solo lo admira, lo cual es distinto de sentir algo romántico. De pronto detecta maná cercano. Luke baja del vehículo y se encuentra con unos lobos monstruosos. Tarte le pide usar esa oportunidad para mostrar su entrenamiento. Con su lanza personalizada y su magia, derrota a los lobos con facilidad, provocando que el protagonista la felicite por su progreso. Después de esto, el prota piensa que los monstruos están acercándose cada vez más a zonas humanas, lo cual significa que el héroe aparecerá pronto. Luke llega a su hogar natal y observa con nostalgia cuánto ha cambiado todo. La gente del pueblo lo recibe agradecida, ya que gracias a él venden sus productos a mejores precios. Finalmente llega a su casa, donde su madre lo recibe emocionada. Luego va al estudio de su padre, donde Cian lo esperaba. Cian se sorprende al ver que su hijo se ha convertido en un joven maduro, responsable y casi un adulto a sus 14 años. También admite que lo impresionó cómo completó su misión superando todas las expectativas. Luke le cuenta todo lo que hizo, y destaca que gran parte del éxito se debió a la sabiduría de Valor. Confiesa que fue impactante ver a un genio de ese calibre en acción. Cian responde que esa fue justamente la razón por la que lo envió a entrenarse con Valor, un comerciante insuperable. Pero también había otra razón oculta. Quería que Luke descubriera una forma de vivir distinta a la de los Tatad. Cian le explica que, además de ser asesino, podría tener éxito como comerciante. También revela que Valor les propuso que Luke abandone la vida de asesino y se convierta por completo en un comerciante, y que incluso quería que ayudaran a su empresa para apoyar algún día a su hijo Beru. Pero el protagonista se niega. Solo aprendió a comerciar para ser un mejor asesino. Su padre insiste en que debería considerarlo, pues aunque la familia siempre ha servido como asesinos del reino de Alban, el reino nunca los protegerá. Uno de los deberes de los Tatad es ser sacrificados si son descubiertos, incluso sin cometer errores, solo porque algún cliente reveló información. Cian le confiesa que creó la identidad de Lee por si algún día el reino les diera la espalda, para que pudiera vivir una vida normal. Cian le pregunta si realmente quiere seguir viviendo como Luke Tatad. Luke responde con total seguridad que sí. Dice que quiere seguir siendo un Tatad para poder proteger a quienes son importantes para él y porque desea un reino pacífico en el que todos puedan ser felices. No quiere destruir la felicidad que encontró. También afirma que si el reino lo abandonara, aún así jamás podrían atraparlo, y solo entonces consideraría vivir como Lee. Finalmente revela a su padre otra razón por la que no puede dejar de ser un Tatad. Está enamorado de Dia Vincorne y quiere casarse con ella. Como noble podría pedir la mano de la hija de un conde. Su padre estalla en risas, sorprendido de que su hijo quiera casarse con Dia, y lo llama el asesino aristócrata. Luego le muestra su próximo trabajo. Debe eliminar a un noble que está vendiendo información militar. Mientras revisan la ficha con los datos del objetivo, la historia continúa. El protagonista promete realizar un trabajo impecable y se dirige a ver a Tarte para informarle que su objetivo es el conde Asbat Benkar, un noble que vende secretos militares a países vecinos a cambio de vina, una droga distribuida en el pueblo. Sin embargo, antes de eliminarlo quiere confirmar personalmente si realmente merece ser ejecutado, así que envía un mensaje cifrado a Ma para que prepare todo lo necesario para infiltrarse en la mansión del conde. Al día siguiente, el protagonista despierta con su madre en la habitación, pero Tarte aparece para interrumpirlos e invitarlo a desayunar.
Luego del desayuno, Ezri le muestra fotografías de jóvenes, entre las cuales pretende elegir a su futura esposa, aunque él se niega porque no considera apropiado que actúe como casamentera. Tarte discute con la madre del protagonista, creyendo que aún es joven y recién alcanza la adultez, pero Ezri insiste y le pregunta directamente si desea tener hijos con él. Tarte, sin pensarlo, responde que sí, lo que provoca que la madre del protagonista considere la idea excelente, ya que les evitaría problemas con la nobleza y Tarte posee maná. Aún así, él se niega, causando que su madre llore al creer que su hijo se desvió durante la noche. Luego, Lug y Tarte parten rumbo a su misión en Piciar, la segunda ciudad mercantil más grande. Al llegar observan muchos soldados heridos, por lo que Lug deduce que la venta de secretos militares continúa afectando la región. Mientras recorren las calles, una niña intenta venderle mermelada, pero al notar algo extraño, Lug le arrebata la mercancía y la arroja al suelo. Esto provoca que unos maleantes escondidos salgan para atacarlo, aunque son derrotados con facilidad por él y Tarte. Ambos deciden encontrar al cabecilla que maneja la red de drogas. Lug interroga a la niña, quien confiesa que si no vende la mercancía su madre sufrirá. Ella los guía hasta su hogar, donde descubren que su madre es una adicta. Al ver su estado, Lug interviene, y utilizando su magia le informa a Tarte que ya no necesitará más droga físicamente, pero que su dependencia emocional dependerá de ella misma. Con eso resuelto, ambos parten al atardecer. Más tarde regresan a casa, donde encuentran un cargamento de cosméticos recién llegado. Lo llevan a un lugar privado y observan a Matt trabajando a gran velocidad, lo que confirma que el conde Asbat es el jefe del tráfico de Vina. Asbat soborna a nobles de alto rango para expandir la droga tanto en su territorio como en los de otros señores, y gracias a esos sobornos evita castigos de la familia real. Por eso, este encargo recae en la familia Tuatha-Dé. Un nuevo día inicia, y Lug se encuentra con Ma, quien está feliz de verlo luego de los 10 días en que abandonó Milte. Durante el viaje para visitar al conde, ella le pregunta si su relación con Tarte ha avanzado. Él responde que no, y Ma le dice que es un problema, ya que cerca de su hogar no existen burdeles como en Milte para desahogarse. Le recomienda dejar de evitar tener sentimientos, pues ahora que las chicas crecieron, ya no lo ven como un hermano, y le confiesa que ambas están enamoradas de él. Lug admite que debido a Dia no cree ser correspondido, pero Ma le recuerda que como noble puede tener una o dos amantes además de una esposa, revelándole sin querer que al menos 3 chicas lo aman. Al llegar al territorio del conde, Ma explica que se dedican a la agricultura, pero ahora poseen riqueza externa que no proviene del campo. Se acercan a la mansión usando como excusa el mostrar un nuevo producto de horno a la esposa del conde. Ella queda encantada al probarlo y pregunta por qué la eligieron como la primera en degustarlo. Lug responde que es por la ambición comercial del conde y, como su esposa, ella es la indicada. La mujer confiesa su felicidad, ya que hace poco apenas eran nobles pobres. En ese momento llega Asbat, quien se presenta amablemente y anuncia una fiesta esa noche por la visita de Lug Valor. Durante la celebración, el protagonista conversa de negocios con Asbat, quien asegura que la empresa Valor no debe preocuparse. Días después, Lug explica que, según la esposa de Asbat, él disfruta ver la luna, por lo que decide asesinarlo esa noche. Como el conde está protegido por maná, Lug requiere un arma más poderosa y balas de cobre con tungsteno. Finalmente confirma que Asbat debe morir, y le dispara en la cabeza, provocando una muerte inmediata. Aunque no se arrepiente, le pesa ver a la esposa del conde llorar desconsolada, por lo que Tarte lo abraza para reconfortarlo. Mientras se retiran, Lug admite que jamás olvidará lo ocurrido. La escena cambia y vemos al protagonista con Tarte navegando felices rumbo a casa. Ella comenta que fue lindo vivir en una isla desierta y luego observan a Ma haciéndole señas desde tierra firme. Al reencontrarse, Ma les pregunta cómo les fue y Lug agradece haber encontrado aquel lugar perfecto para practicar magia. Sin embargo, ahora quiere saber si ocurrió algo mientras estaban fuera. Ma responde que tiene buenas y malas noticias. Como noticia positiva, revela que encontró el tesoro divino que él le pidió investigar. Tarte no entiende a qué se refiere, así que Lug explica que son herramientas antiguas de enorme poder, indestructibles e imposibles de replicar. Ma halló la lanza mágica Gae Bolg y actualmente negocia su compra, pues pertenece a un hombre llamado Setanta Magnus, conocido como el perro de Kulan. Ella sospecha que podría tratarse del héroe, pero promete conseguir la lanza sin importar que las negociaciones sean difíciles. La mala noticia es que el reino vecino de Soywell está en guerra civil, y la casa de Dia se unió al ejército del reino. Lo preocupante es que entre los rebeldes hay un soldado muy peligroso llamado Setanta Magnus. En la siguiente escena, Lug visita a Dia, quien se sorprende al verlo antes de lo previsto. Él se disculpa por no traer chocolates, y pregunta preocupado si está bien, considerando el conflicto. Dia ríe y le asegura que la guerra está lejos de su región, y que su familia tiene magos prestigiosos para enviar al frente. Aún así, Lug insiste en advertirle sobre el tesoro divino en manos de un soldado rebelde, creyendo firmemente que podría ser el héroe. Propone que use su influencia como Lug Valor para evacuarla a un país seguro, pero Dia se molesta, diciendo que es su deber proteger su nación y que no piensa huir.
Ella nota que su cabello cambió de color y lo invita a pasear por la ciudad. Aunque no cree que sea momento para un paseo, termina aceptando. Ambos caminan disfrazados entre la multitud. Dia confiesa tener hambre y Luke comienza a sugerir lugares para comer, pero algo llama su atención. Percibe la sed de sangre de los soldados cercanos. Ella explica que en su reino no existe reclutamiento obligatorio porque no puede proteger a todos, pero aún así los hombres se instruyen para defenderse en caso de guerra. Más adelante, Dia ve un puesto que le llama la atención y le pide a Luke ganar un peluche. Para lograrlo debe disparar un arco, pero ella exige que no use poderes. Como no puede desactivar sus habilidades, propone que Dia sea sus manos mientras él le indica cómo disparar. Tras varios intentos, ella acierta y obtiene el peluche que quería. Al salir, Dia dice que desea comer lasaña, por lo que Luke decide llevarla a un sitio especial, aunque también le promete que ella podrá probar una lasaña aún más deliciosa cuando él mismo la prepare. La pareja sigue paseando alegremente, considerando que es la primera vez que salen de esa forma. Entonces encuentran a un niño perdido llamado Rico. Gracias a la magia de Dia, logran encontrar a su madre. Después, como recompensa por su buen comportamiento, Dia lleva a Luke a las termas de Bicorne. Al llegar, él se sorprende al descubrir que son baños mixtos y se pone nervioso al verla desnuda, temiendo que su cuerpo reaccione. Aún así, ingresan al agua y conversan sobre su amor por sus reinos. Dia confiesa que no quiere irse porque espera con ansias que su padre regrese de la batalla para abrazarlo. Finalmente, acercándose entre el vapor, ambos comparten su primer beso en las aguas termales. Más tarde, Luke se prepara para volver a su hogar, prometiendo regresar pronto, pero Dia le informa que no podrán verse hasta que la situación se calme. Luego de despedirse, ordena a su gente que dejen de fingir que todo está bien y rompen llanto. Mientras tanto, Luke y Tart regresan a casa, donde encuentran a su padre atendiendo a un hombre que le solicitó un encargo crucial. Le indican que él debe hacerse cargo del encargo, ya que el objetivo es la hija del conde Bicorne, por lo que debe asesinar a Dia. Luke queda visiblemente afectado, y al verlo así, su padre le menciona que puede rechazar la misión si lo desea. Sin embargo, en vez de negarse, el protagonista pide información y pregunta por qué van a involucrarse en asuntos externos con los países vecinos. Su padre le explica que en este caso existen sentimientos personales, pues durante la guerra el ejército Bicorne luchó por el reino, pero fueron derrotados, lo que los dejó endeudados ante la nación. Luke comenta que la familia Bicorne ya saldó esa deuda, y su padre reconoce que es cierto, pero aún así el reino ha puesto la mirada sobre Dia debido a su magia extraordinariamente poderosa. Todos los nobles ambiciosos la desean, y el conde Bicorne lo sabe. Por ese motivo planea acceder a sus demandas para evitar un derramamiento de sangre. Dia también aceptó, pero hay un obstáculo. Los vasallos del conde se niegan rotundamente a entregarla. Incluso llegaron a asesinar a emisarios que la buscaban. Han levantado un ejército y se atrincheraron en el castillo para proteger tanto al conde como a Dia. Esa resistencia hizo que el reino acusara al conde de iniciar una guerra civil, enviando tropas para asediar el castillo. Luke, tras escuchar todo, pregunta quién solicitó realmente el asesinato. Su padre le revela que el cliente es el mismo conde Bicorne, quien entiende que matar a su hija será solo una fachada, pues aunque ganen la batalla, el reino enviaría refuerzos al considerarlos rebeldes. Ya no tienen escapatoria, por lo que pretende fingir la muerte de Dia para huir con ella. Sean añade que un emisario herido logró escapar de Bicorne 3 días atrás, cuando el combate ya había comenzado, y que solo Luke, por la enorme cantidad de maná que posee, puede salvar a Dia a tiempo. Luke reflexiona que no hay justificación sólida para un encargo que podría perjudicar al reino de Alban, pero decidido a no volver a ser utilizado como una herramienta, acepta la misión para juzgar por sí mismo la situación. Luego explica sus motivos. Primero, le debe mucho a Dia, quien le enseñó magia. Segundo, confiesa que está enamorado de ella. Y tercero, le juró acudir en su ayuda cuando ella lo necesitara. Shan lo observa con orgullo y le confiesa que solo una vez quebrantó sus principios, perjudicando al reino por amor a su esposa Aerie. Le revela además que su madre es descendiente de los Bicorne, por lo que Dia es su prima. Tras remarcar lo parecidos que son, lo anima a cumplir la misión. Más tarde, el protagonista se prepara para partir. Tart insiste en acompañarlo, pero Luke se niega porque su destino está muy lejano. Ella propone llevarlo al menos hasta la mitad del camino para que él pueda ahorrar maná, y él termina aceptando. Luego vemos a ambos avanzar a toda velocidad rumbo a Bicorne. Tart da su máximo esfuerzo, recordando todo lo que Luke hizo por ella y cómo le dio un motivo para vivir. La lluvia comienza a caer, y Luke le pide que deje de usar su maná porque está al límite, pero ella lo ignora y acelera aún más, pensando que su deber es convertirse en la mejor herramienta posible para él. Finalmente Tart llega a su límite, rompe en llanto y se disculpa, pero Luke le agradece profundamente. Jamás había recorrido tanta distancia en tan poco tiempo. Tras prometer que volverá junto a Dia, le pide que regrese a casa y continúa su camino. Ahora Luke se posiciona en lo alto de una montaña desde donde puede observar la enorme cantidad de enemigos rodeando el castillo.
Al analizar ambos ejércitos, descubre que los asaltantes tienen muchos más soldados y magos, por lo que le sorprende que los Vincorn hayan resistido tanto tiempo. Pensando detenidamente, deduce las verdaderas intenciones de esta guerra, y comprende que para ganar debe rescatar a Dia fingiendo su muerte. Usando su arma, afirma que eliminará a quien intente arrebatársela. Luke dispara contra los magos comandantes, provocando que el ejército enemigo se ponga inmediatamente a la defensiva. Esto le confirma que conocen el poder de las armas de fuego. También deduce cómo resistieron los Vincorne durante 3 días. Usaron a sus magos, y Dia los cubría con disparos precisos. Utilizando magia de viento, escucha las conversaciones de los soldados enemigos y descubre que están confundidos. Aprovechando esa distracción, Luke inicia su ataque disparando proyectiles de gran alcance con su arco, generando caos en las filas del ejército. Tras desordenar al enemigo, logra localizar el paradero de Dia. Decide buscar una ruta con poca presencia de soldados, ya que para fingir su muerte debe engañar a todos, incluyendo a los sirvientes del castillo, por lo que tampoco puede dejarse ver dentro de la fortaleza. Ya en la siguiente escena, Luke llega hasta Dia, quien al verlo se emociona y rompe en lágrimas. El conde Vincorne observa la situación, se ríe y admite que pensaba que su hija era ajena al romance. Luego se presenta como Diarmuid Vincorne. Luke responde explicando que llegó por su petición. Diarmuid afirma que ordenó a sus vasallos huir, pero al parecer no lo obedecieron. Luke, serio, le pregunta qué hará después de llevarse a Dia. Diarmuid responde que atraerá toda la atención enemiga hacia sí mismo y desaparecerá solo cuando sus hombres hayan escapado. Después planea preparar un contraataque para devolver el reino a sus legítimos dueños. Luke se propone incendiar la habitación para simular que Dia se quitó la vida. Coloca el cuerpo de un soldado muerto en la pared para ayudar con la farsa, y le indica a Dia qué palabras debe gritar por la ventana para que suene convincente. Sin embargo, justo cuando ella va a gritar, Luke percibe un peligro inminente, y recuerdos de su traición en su vida anterior lo invaden. La siguiente escena muestra cómo Setanta Magnes arroja su lanza mágica, Gaebolg, con la intención de matar a Dia. Mientras avanza, la lanza destruye una parte del ejército de los Vincorn. Luke reacciona al instante, aparta a Dia de la ventana y lanza un ataque para protegerse, pero el tesoro divino es demasiado poderoso y golpea directamente la habitación. Todo queda arrasado, pero Luke consigue cubrir a Dia. Ambos ven cómo la lanza regresa a su dueño. Usando sus ojos mejorados, Luke descubre que quien la lanzó posee una enorme cantidad de maná. Prepara su cañón y dispara. La explosión es gigantesca, y tanto Diarmuid como Dia quedan atónitos ante la potencia del ataque, creyendo que bastó para derrotar al enemigo. Sin embargo, quedan horrorizados al ver que el caballero enemigo sobrevivió. Luke nota que disfruta el dolor y descubre que posee la habilidad Frenesí, de clase S, que aumenta sus capacidades físicas y mágicas. Advierte que un segundo disparo no lo derrotaría. Diarmuid, preocupado, le pide a Luke que se lleve a Dia, pues con un enemigo así no podrán fingir su muerte. Le revela que lo conoce. Ese caballero fue quien terminó la guerra civil él solo, obligando a la familia real a rendirse, porque era imposible detenerlo. Setanta Magnes les grita, preguntando si quiere matarlos uno por uno o si Luke prefiere un duelo como caballeros. Si Luke gana, promete retirar sus tropas y no regresar a Vincorne. Mientras Luke analiza lo que ve con sus ojos, Setanta se presenta oficialmente y le da tiempo para armarse de valor. Luke recuerda la descripción que Ma le dio de él. Es exactamente como lo había dicho. Setanta sigue provocándolo para forzarlo a aceptar el duelo. Luke piensa que no puede rechazar la oferta, pues el enemigo no lo dejará escapar. Confiesa a Dia que no podría vencerlo en un duelo, y que tal vez solo resistirá 10 segundos. Dia y su padre se preocupan, creyendo que es absurdo aceptar un combate que no pueden ganar. Ella se ofrece a luchar a su lado, pero Luke se niega, dice que no es héroe ni caballero, solo un asesino, y que lo único que sabe hacer es matar, justo lo que piensa hacer con su oponente. Luego le pide al conde que lo acompañe, pues debe estar presente si todo se resolverá mediante un duelo. Luke considera que, si realmente Setanta es el héroe, matarlo podría traerle problemas enormes. Aún así, se acerca junto al conde para aceptar el desafío. Mientras intenta ganar tiempo, se presenta formalmente. Setanta, emocionado, agradece haber probado su propia sangre. Luke continúa y deja claros los términos del duelo, explicando que si lo mata no podrá cumplir parte del trato. Fascinado por sus palabras, Setanta llama a un soldado y le ordena cumplir su promesa si él muere. Mientras tanto, la diosa observa todo desde la distancia. Luke se prepara para el combate, consciente de que faltan exactamente 44 segundos para ejecutar su verdadero ataque. Setanta Magnes, al oír esto, comienza a desesperarse, cada vez más inquieto por iniciar de una vez el enfrentamiento. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de comenzar, el proyectil del protagonista, ese que claramente lanzó a escondidas, cae de golpe sobre Setanta Magnes. En ese instante retrocedemos en el tiempo mientras el prota explica que el arma especial que utilizó fue desarrollada por un país en su vida anterior. La llamaban las barras de Dios, ya que al lanzar una pieza metálica desde la órbita del planeta, se lograba una potencia similar a la de un arma nuclear.
En su vida pasada nunca pudo implementarse por múltiples complicaciones, pero aquí todo eso queda solucionado gracias a la magia. Luno revela cómo funciona el proyectil y detalla que Dei resolvió un hechizo capaz de manipular la gravedad, permitiendo que esta arma pudiera utilizarse sin restricciones. Además, el entrenamiento del prota en aquella isla desierta, donde se fortaleció y afiló sus habilidades, le permitió apuntar con una precisión impecable. Él mismo admite que el duelo terminó en el momento exacto en el que lanzó esa lanza de tungsteno hacia afuera del planeta. Acto seguido, regresamos al presente justo cuando una explosión gigantesca sacude todo el campo de batalla, incluso hiriendo gravemente al protagonista. Luno observa el lugar y sonríe al ver que Dei logró emplear el hechizo que había creado para derrotar al héroe Gangir. Más adelante vemos a Dei llorando mientras intenta despertar al prota, quien había perdido el conocimiento por el impacto. Ella se tranquiliza al verlo abrir los ojos, y con la voz temblorosa, le confiesa que al observar la devastación del campo de batalla, sintió una profunda tristeza por cómo terminó todo, pero reconoce que gracias a su ataque evitaron tragedias mucho mayores. Dei le pregunta por qué arriesgó su vida por ella sin obtener beneficio alguno para su clan o su familia. El protagonista le responde que está cumpliendo su promesa, y que también lo hizo para saldar la deuda que tenía con ella. Dei se alegra al imaginar que podrían seguir devolviéndose favores mutuamente por toda la vida, pero el prota le interrumpe para decirle que ahora ya no podrán fingir su muerte, pues quedó claro que no tienen enemigos restantes observándolos. Tras decir eso, le dedica una sonrisa inesperada, y sin previo aviso, le da un beso que deja a Dei completamente perpleja, totalmente sorprendida. En la siguiente escena vemos cómo el prota regresa a su hogar acompañado de Dei, mientras que Diamur también logra escapar sana y salva. Finalmente, descubrimos que las personas alrededor del Luno lograron cumplir sus sueños y viven felices, muy felices. Y así, con un cierre lleno de calma, emoción y recompensas personales, concluye este anime. Si has llegado hasta acá, agradecería el que te puedas suscribir y dejar tu like, ya que eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.